¿Listo? Sigamos. Entonces, primero, entender la conceptual contactor gas líquido. Primero lo conceptual, entender a lo bruto. Es importante, a lo bruto. Si yo meto mucho gas, empiezo a darle, me emociono con el gas, no va a pasar el líquido para abajo. Se me va a acumular el líquido, en la columna y eso se llama flooding o inundación. Yo hablo inglés harto, pero digo palabras no por cuico, sino porque son términos técnicos que ustedes van a ver en los libros y los tienen que manejar todos. Por eso insisto, inglés, español. Flooding, inundación con H. ¿Estamos? Y después está el lloriqueo, que suena extraño, que es el whipping, cuando tú bajas tanto el flujo de gas que el líquido se devuelve solito y no pasa de largo. ¿Ya? Ese es el whipping. Ahora, esto cómo se calcula, y esto depende de cada tipo de empaque. Acá hay un ejemplo que es de la columna con platos. Columnas con platos. Los espaciados, que uno le interesaba la altura entre etapas de equilibrio, aquí es mecánico, no hay nada que hacer. Es la distancia que mecánicamente te recomiendan los fabricantes. Porque una cosa es ver la teoría de las etapas de equilibrio y otra es que me resulta práctico para soldar y montar las cosas y hacer mantención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas alturas son fijas, dependen del diámetro y vienen por fabricante. Por eso aquí está parametrizado estas curvas para distintos espaciamientos entre try o plato. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ahí dice, la altura de plato es la altura mecánica, la altura empacada se calcula. La altura empacada se calcula por una integral. ¿Ah? Hay harta diferencia. Acá tenemos un parámetro donde aparece el L sobre G corregido por densidades. Es como un flujo másico ponderado por las razones de densidades. Entonces aquí da cuenta de temperatura, no viscosidad, simplemente flujo másico. Y este es un gráfico, si no me equivoco, perfecto. Del Chemical Engineering, estamos hablando del año níspero 60, por ahí, ni siquiera había nacido. ¿Ya? Y acá tiene este factor que tiene que ver con la velocidad intersticial. Velocidad intersticial. ¿Ya? No le importa calcular todavía, simplemente nos interesa saber que hay una velocidad intersticial, que es una velocidad relativa, que es función de la densidad, y fíjense, aparece una tensión superficial. Porque la tensión superficial tiene que ver con que esto se moja más o se moja menos, se contacta más. Nada. Depende si es hidrofóbico o hidrofílico. ¿Ya? Pero la tensión superficial influye en esta capacidad de quedar pegado en la superficie sólida. ¿No? Entonces depende del material, fíjense, del material y del líquido. Entonces no es lo mismo tirar agua a un auto que está sucio, un auto recién lavado, un auto con cera. En el auto con cera van a formar gotas. ¿Ah? En el caso que no tenga, que esté sucio, va a mojar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero insistir que la tensión superficial no es una propiedad de un elemento, sino es una propiedad interfacial. Depende de dónde estoy parado y el líquido que moja más o moja menos. ¿Ya? Aparte de esto, de los rangos de operación en el cual tú puedes operar, esto, en el que puedes operar tu reabsorción, aparte de esto, va a depender si tu equipo forma espuma o no. Si forma espuma, tiene otros criterios, ¿sí? Si trabajas a alta presión o trabajas en vacío, también depende, pero son tablas que te van recomendando, por eso es importante que aparezca el PERRI. El PERRI es como un recetario industrial con, no sé, casi 100 años de experiencia, ¿ya? De hecho tengo la versión, alguien me mostró una versión del año 20, ¿no? Ya, yo también tengo esa versión, ¿es del año 25? ¿O 41? Esa es la segunda edición, del año 41. Entonces ahí, digamos que los ingenieros químicos llevamos harto tiempo en la Tierra. ¿Ya? Acá tenemos ejemplo de la pérdida de carga, ese E que aparece ahí, 0,94, el factor de hueco, cuando yo tiro este empaque, ¿ok? Y aquí fíjense que hablamos velocidad superficial. Aquí es importante entender este concepto, alguien me preguntaba, como nosotros tenemos un tubo, un tarro, una cosa, y metemos gas y metemos líquido, para poder comparar una columna flaquita y una columna grande, hablamos de velocidad superficial, pero para hacerla simple, el caudal total lo dividimos por el área total. No sabemos lo que hay entre medio, porque la velocidad del gas es mayor. Entonces, si me explico, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un disco, un tubo pelado, ¿ah? Un tubo pelado,
meto gas, meto 10 litros por minuto, entonces la velocidad, obviamente depende del reino, va a una parábola, va a haber una velocidad de flujo. Pero si yo tengo intersticio, tengo estos orificios, la velocidad con que pasa el gas es mucho mayor. Esa es la velocidad intersticial, mucho mayor. Pero para estos efectos de cálculo simplemente trabajamos con las velocidades superficiales, que es el caudal dividido por el área total. ¿Estamos? Nos hablamos de áreas superficiales. El detalle siempre va a ser que cuando trabajamos en gases tenemos que trabajar con una condición referencial. No es lo mismo 1 litro por minuto de gas a 10 atmósferas que a 1 atmósfera. A 10 litros, a 10 atmósferas es 10 veces más en masa. ¿Se siguen? ¿Me siguen? Por tanto, cuando hablemos de gas, esta pregunta típica no se pueden caer. Hablamos de los SLPM, litros estándar por minuto, por ejemplo. Hablamos de los SCFM, que son, rojo, ¿qué son? ¿Los SCFM? ¿Qué son? ¿Ah? Qué bueno. Son pies cúbicos por minuto. Se ocupan, no es porque se me ocurrió. Uno va a una planta X y está en pies cúbicos, está en litros por minuto. Las fundiciones trabajan en metros cúbicos N. Ahora, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es N? Normal. Y aquí cuidado, cuando hablamos de normal, aquí hablamos de estándar, hay que irse a la UPAC, yo siempre me confundo, unos son 25 grados, los dos son una atmósfera, pero unos 25 grados y otros 0 grados. Creo que este es 0. Este es 25 grados. UPAC es lo que manda, pero tampoco le crean a la UPAC. Tienen que ir porque yo he comprado flujómetros másicos que dicen estándar, pero me lo referencian a 0 grados. ¿Me explico? Tiene que ver qué es lo que dice el fabricante, no se puede equivocar. Compra flujómetro Allborg de hilo caliente. ¿Ok? Tiene que ser a condición estándar, porque tú trabajas a distintas presiones. Y después aparece otro más que se llama el ACFM, que se transfiere nomás. Esto viene de actual, que tú mides el caudal a la succión de un ventilador, pero no tienes idea cuál es la presión. Se llama actual, lo que te salga. Eso es lo que quiere decir. Las torres de enfriamiento hablan del actual. De repente uno ve, oye, funciona tanto ACFM. Mira, 1000 pies cúbicos son 28,3 litros, metros cúbicos. 2,54, 12 por 2,54 un pie. Y si lo lees el cubo, te da 28 litros. 28 litros es un pie cúbico, para tener en la cabeza. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Eso lo tienen que manejar de mecánica y fluido bien. Si no, lo aprenden ahora. ¿Estamos? Noten. No te voy a decir, búsquelo usted. No importa, búsquelo usted. Pies cúbicos tienen que manejarlo. Al otro lado del cuaderno manejan la unidad. Siempre. ¿Ya? El flujo, lo importante es que el flujo de gas debe estar referido siempre a una condición presión-temperatura. Digamos. Es hora, metro cúbico, estos metros cúbicos normal, hora, claro. Las fundiciones, cuando el flujo, a veces algunos sistemas donde inyectan aire a las plantas de tratamiento de agua va en metro cúbico normal. Porque una vez alguien, un colega me dijo, Claudio, ¿por qué tiene Newton? ¿Ya? No caigan en eso. Volviendo acá, esta es la velocidad de gas superficial a una condición referida. ¿Ah? O sea, no estaría bien, debería ser estándar o normal, siempre. Rotámetro, lo que ustedes tengan, siempre tiene que ser condiciones, si no está mal hecho. Tiene que haber una condición de gas. ¿Sí? Bueno, estos son de ese pressure drop dry, seco y irrigado, son anillos de 25 milímetros, son metálicos, Galenkine ring. No tengo idea cuáles son, pero son un tipo de anillo. ¿Ya? De los empaques que vimos, según que había la cacha de empaque. Entonces aquí me está diciendo, estos son datos experimentales, aquí tengo los metros columnas de agua por metro de empaque. Entonces la unidad de pérdida de carga en los empaques son los metros, perdón, los centímetros. En realidad trabajamos con centímetros por unidad. Porque este gráfico también está malo y es ridículo. Porque a uno le cuesta ver los ceros, ¿no?
¿Sí? Entonces, trabajen en centímetros. Centímetros de columna de agua. 1033 centímetros de columna de agua es una atmósfera. ¿Vamos? 1033 centímetros de columna de agua. Anote, son numeritos de ingeniero. 1033 centímetros de columna de agua es una atmósfera. ¿Ya? Un ventilador tira entre 10 y 20 centímetros de columna de agua. Un ventilador. Sopla entre 10 y 20 centímetros de columna de agua. ¿Ah? Ventilador, más que uno. Después tiene un soplador. ¿Oh? Un ventilador tira entre 10 y 20 centímetros de columna de agua. Un soplador tira entre 1 y 2 bar. Un bar son 1033 centímetros. Un compresor tira 100 psi, 150 psi. Un psi, 14,7 psi es una atmósfera. Todo lo que le estoy diciendo es mecánica y fluido. Tienen que manejarlo sí o sí, como tienen vacaciones, hacen su tabla con unidades. ¿Ya? No puede ser que no tienen que manejarlo así. Porque una vez me pasó una talla, estaba con una profesora de Inglaterra y le explicaba y le traducía en las unidades. Estos son tantos megapascales, tantos kilos hora. Y digo, ¿cuántos son un megapascal? Y si trabajaban con PSI también. O sea, perdón, al revés. Le hablaba todo en PSI, unidad inglesa, PSI, ¿ya? libra fuerza, le hablaba en pulgadas, en pie, y me pregunta, ¿cuántos pascales en PSI? Pero si yo soy inglesa, pues, no, pero preocupaba unidades internacionales. La profesora de ingeniería civil, tiempo atrás. Como ingeniero tiene que manejar las dos. Hacen la diferencia, porque salen los pelotudos, sacan la calculadora, tengo todo en el celular, mentira. No tienen todo en el celular. Hagan la diferencia. Es difícil. Entonces fíjate que las pérdidas de carga estamos hablando del orden de 1 centímetro, 10 centímetros, 2 centímetros por metro de empaque. Y este es un parámetro súper importante para cualquier cosa que sea empacado. Por ejemplo, le hablaba de los absorbentes de permanganato de potasio. Nos tocó hacer una pega por una compañía europea, que son los que venden estos para absorber SO2 y hacerlo reaccionar, o H2S. No tenían ni idea cuál era la pérdida, pidieron ese trabajo. Nos pasaron peles grandes, peles chicos, tampoco cachaban de las formas, cilindros y todo. Fue súper interesante ese trabajo. Lo tiré como tesis, porque tengo los datos. Este es el tipo gráfico que uno ve y este es el tipo de información que maneja Aspen. Aspen te va a decir la pérdida de carga que tiene. ¿Ya? ¿Estamos? En la medida que ese UL, que es lo que es, son los metros hora, es poquito líquido que pasa, ¿cierto? Es la velocidad superficial del líquido. Entonces, se dan cuenta que tienen por arriba los 80 metros, tienen 0, 10, 20, 40, 60, 80 UL, que es la velocidad superficial del líquido expresada en metros hora. Y abajo tienen la velocidad de gas expresada en metros por segundo. A 0 tienen una pérdida de carga más chica. ¿Por qué? Si es la misma velocidad de gas. ¿Por qué empieza a subir la pérdida de carga a la medida que usted mete líquido? Si la velocidad es la misma. Fíjate, a una misma velocidad, suponte a 1 centímetro por segundo, a 1 centímetro por segundo tienes 0,1, pero cuando tienes, no sé, aumentaste al doble con 40 metros, hora de líquido descendente. ¿Por qué aumentó la pérdida de carga? Si el mismo flujo de gas, está raro eso. ¿Por qué aumenta? Ya, pues. No pasa. Sí, siempre hay un hold-up de líquido. Pero pasa de largo. O sea, lo que entra igual lo que sale, ojo. O sea, cuando tú echaste a correr el líquido, se empezó a llenar, pero no completo, se empezó a mojar. Quedó mojado, entonces lo que entra igual lo que sale. ¿Por qué? Pues porque sube la pérdida de carga. Aquí una cosa bien conceptual. Aquí voy a hacer un corte. Voy a mirar acá. Entonces suponte que tengo unos empaques aquí y veo orificios. Están como libres. Donde pasa el gas. Entonces cuando no hay líquido, pasa de largo el gas y me da esa pérdida de carga. Si aumento el flujo de gas, aumenta con una cierta forma la curva. De hecho debería ser como la ecuación de Bernoulli, como que es pérdida de carga en un orificio. ¿Estamos? No es lineal. El gas ve orificios, pasando. Yo aumento el flujo de gas, ecuación de Bernoulli, la raíz de delta P sobre ρ proporcional a la velocidad. Más velocidad, más calle de presión. ¿Estamos de acuerdo? Bernoulli.
Pero la pregunta no me la han contestado. Si yo tiro líquido, tengo el mismo flujo de gas, ¿por qué sube el delta P? Sí es, pero ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace que me pierda que pierda? Y la interacción. Es muy grande la palabra, por la interacción. Es como si me respondiera, porque hay agua. Eso es lo que estoy preguntando, po. Porque hay agua. Ya, pero ¿qué hace el agua que aumenta la caída de presión? No hay arrastre. El arrastre ocurre cuando, estábamos viendo el otro gráfico, cuando el flujo de gas era muy alto. Llegamos a la sección de inundación. No deja que pase el líquido. Lo voy a dibujar así si le cae la teja. Cuando tiene líquido, este hoyito se va a ver así. O sea, es como una película de líquido. Y entonces, el espacio libre para que pase el gas también va a estar ocupado por líquido. Entonces yo voy a ver como que hay una restricción. Claro, entonces ahí te aumenta el descarreo. ¿Se ve o no? ¿Sí? No, es que más que la fricción. Si yo miro, suponte que tú tienes puros orificios de... Mira, tienes puros orificios de 5 milímetros. Cuando empiezo a tirar líquido, algunos van a estar tapados. Entonces se reduce el área de flujo. Va, si lo tenía enchufado. Gracias por el aviso. Está malo este enchufe entonces. Por favor, te puedo improvisar así. Puedo hacerle un discurso así nomás. No sé si se cortó Se cortó nomás acá. Entonces la pérdida de carga ocurre porque se reduce el área efectiva de flujo a la larga, ¿ya? Por eso cuando tienen un proceso con reacción química es re malo también, porque forma oclusiones. Y les gusta o no, esto se va a ensuciar y con el tiempo este empaque se va a ir saturando. En el caso de los gases, uno tiene, porque también es válido gas sólido, ¿cierto? El movimiento del gas va a generar vibración y atrición y genera un polvo fino. Y te sube el descarreo. Y ahí suena tu equipo. La atrición. O al revés, cuando yo cargo de una forma aleatoria, rompo cosas y me cambia el tamaño, genero fino. Entonces es re complicado el manejo de sólido en este cambio. Hold up de líquido. Esta acumulación que está acá se llama el hold up de líquido. Si tiene un poquito de líquido, se moja un poquito. Si moja un poquito, tiene un poquito de líquido, se moja un poquito, queda líquido. Pero si tiro más líquido, se engruesa la capa de líquido. Entonces hay más hold up de líquido. ¿Se entiende? En una columna de lixiviación igual. Cuando empiezo a irrigar, primero hay una succión, reacción química y hay un hold up. El hold up de líquido hace que el delta P aumente. ¿Estamos? Entonces aquí, de nuevo, tenemos velocidad superficial de gas y acá tenemos el hold up de líquido. Estamos hablando de metros cúbicos de líquido por metro cúbico de empaque. ¿Ya? Acá son estos 25, los mismos anillos. Datos experimentales. La pregunta es por qué pasa un punto desde que tengo súper poquito flujo de gas y para los distintos flujos de líquido se mantiene. El hold up no se retiene el líquido. Aquí al revés. ¿Por qué el flujo de gas influye en la retención del líquido? Aquí ocurre otra cosa. Ahí está diciendo flooding line. Porque el gas no lo deja pasar, lo empieza a arrastrar, lo empieza a tirar para arriba. Y llega un punto que se llama el flooding. O sea, tengo poquito gas y pasa el líquido del agua. Tira más gas, lo empieza a frenar, lo empieza a frenar en acumulación. ¿Siguen? Y ahí aparece el concepto de flooding. No deja que salga el líquido por abajo, se acumula y se inunda el agua. Entonces, si yo le tiro mucho gas, se me va a inundar. Y estamos claros que empieza a ocurrir esto. Lo empieza a arrastrar el gas, ¿ok? De nuevo, diámetro de la torre, esto es un experimento, una columna empacada, el análisis del diseño de una columna empacada. Entonces estamos viendo el tema pura hidrodinámica. Coeficiente de transferencia de CO2. En este caso, tenemos un caso de CO2 en agua a un bar
De nuevo, depende de la temperatura y la presión, la absorción por Henry, o si usted tiene titanolamina u otra reactante. Estamos comparando los anillos high flow de 50 milímetros, plástico, digamos que a la misma temperatura, y los anillos PAL. Abajo está uno de cada uno. High flow, el de la izquierda, y el PAL el de la derecha. High flow porque tiene poca pérdida de carga, te permite más flujo. Se llama high flow. ¿Ya? Tenemos el flujo de gas expresado como velocidad, no nos preocupemos de esto, la capacidad, digamos que una velocidad de gas, y acá está, fíjense, el parámetro KLA. Está el coeficiente de transferencia, lo que decía que dan los fabricantes, el KLA, que es el coeficiente que hemos estudiado, ¿cierto? Pero por el área. Y fíjense que ahí tenemos una diferencia entre un tipo de empaque y otro por esto de la mojabilidad a iguales. Aquí estamos hablando a iguales velocidades, equivalentes velocidades de gas. Aquí no está metido el delta P. El delta P es otro criterio, ¿cierto? Y después acá tenemos una comparación entre el... los mismos, no, son distintos componentes. El high flow material de cerámico... espera, no, perdón, aquí me equivoqué. Tienes a high flow ring cerámico, de nuevo CO2 agua, a un bar y 300. ¿Y cuál es la diferencia? Los tamaños. A 20 milímetros, el mismo anillo, pero el efecto del tamaño. El mismo anillo, el mismo empaque, efecto del tamaño. Tenemos el mismo coeficiente KAL, que quiere decir el coeficiente de transferencia de materia por los metros cuadrados al metro cúbico. Pero acá tenemos otro parámetro. Acá tenemos el equivalente a la velocidad superficial del líquido. Estamos viendo otra cosa, otro factor, velocidad superficial del líquido, y esto debería estar un flujo fijo. No cacho cuál es el flujo fijo. Es el liquid low phase, mass transfer, CO2. Son metros medios, capacidad de factor. O sea, tengo que buscar la referencia porque la verdad no me acuerdo. Debería estar en la misma condición de flujo de gas, porque solamente estamos comparando el efecto de tamaño. Entonces, ¿por qué tenemos un coeficiente de transferencia de materia menor cuando aumenta el tamaño? Lo hemos visto estas veces. Tenemos un empaque más chiquitito, igual, pero más chiquitito. El área de contacto nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense que estos factores, estos parámetros, es lo que entrega el fabricante en función del tamaño, ¿ya? Y lo más importante es esto es solo función del tipo de gas y líquido, no es genérico. Si usted tiene H2S, tiene agua, tiene consoa, cambia. Por eso necesita simulador y todo, porque estos son datos experimentales, ¿ya? Y si usted cambia la velocidad de gas, la razón de líquido o gas, puede pasar de un extremo de whipping, pero te lo va a decir de simulador. Usted está en la región de whipping, usted tiene un rango restringido, ¿ya? Y esta rangeabilidad, no sé si lo que les quiero ilustrar esto, esta rangeabilidad, lo que uno busca es que pueda tener más combinatorias de L sobre G, no para trabajar un solo punto. Entonces esa es la gracia de los empaques, lo que hablamos como la rangeabilidad. ¿Ok? Acá está la referencia, por si acaso, para ir más en detalle. Entonces, iba a decir raya para la suma, pero hay ¿cómo es? Esas cositas que colocan esas fotos en sticker. Hay un sticker que hicieron los alumnos raya para la, capaz que hayan sido usted. O lo de seminario, de cursos pasados, hay unos stickers de Master Kakuna, raya para la suma. Entonces, raya para la suma, para no marearse en esto, cada empaque tiene su condición. Lo que sí sabemos que hay un efecto de tamaño, y en el efecto de tamaño tenemos un juego de área y pérdida de carga. Tipo empaque tenemos un efecto de área contacto en metros cuadrados. El parámetro con los que trabajamos es justamente el coeficiente de transferencia de materia, el KL o el KG por A, por el área específica. Y lo que uno quiere buscar de estos empaques es que tú puedas tener un amplio rango sin que te afecte el coeficiente.
la rangeabilidad, ¿ya? ¿Ok? Aparte el empaque, todo lo que quieran, no olvidar que el solo hecho que yo cambie el pH, voy a cambiar totalmente la operación. En el caso del CO2, porque hay una ecuación química acá, que me desplaza, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Solo en el caso del CO2? No, bueno, H2S, el concepto que hay acá, tengo que considerar siempre la parte química y el desplazamiento de condiciones. Y el mismo, o por ejemplo, lo que explicaba hace un rato, los calores de reacción, en la clase pasada. El hecho de absorber el calor de reacción. Entonces hay más variables que solamente considerar la aerodinámica, el tipo de empaque. Tengo que tener mi sistema. Por eso lo tenemos que simular. Porque aunque sea tan simple como el ChemSep, que tiene la absorción, tiene como perfil de temperatura, te va cambiando la viscosidad, ¿cierto? C sub P, te va cambiando. Entonces es mucho más complejo. Es complejo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Después acá tenemos está el efecto del pH, ¿cierto? Y acá lo tenemos con EMEA y DEA, ¿cierto? Que el dietanolamina, ¿ya? Un caso experimental y el otro caso es el simulado, para ver cómo este pH también me desplaza el equilibrio, ¿ya? ¿Ustedes tienen una experiencia con Aspen? Primero parten con Kense. No sé en qué laboratorio están ahora. ¿Y cuál? El ChemSep, con absorción de Aspen. La gracia del ChemSep, usted lo carga, elige un ejemplo que son de libro, lo corre, te entrega el número de etapas, pueden elegir el modelo termodinámico, es súper sencillo de operar y usar. O sea, en 5 o 6 minutos ya tiene simulado el sistema. ¿Ya? El Aspen es bastante más complejo, pero es una herramienta profesional. El ChemSep no es malo, pero es más académico y sirve para ilustrar. Están hechos los ejercicios que uno ve del libro, del CIDE, del PER y todo ese tipo de cosas. Te permite ver cosas, ¿ya? Y entender que tú eliges el modelo de equilibrio. Y ese modelo de equilibrio, profe, depende de cada caso. Siempre doy el ejemplo que para las plantas de oxígeno se ocupa el Penn-Robinson-Vera modificado, porque es el que más funciona. Aunque haya estudiado toda la termodinámica, es el que funciona al momento de diseñar plantas. Entonces lo que uno busca, hay ciertos grupos, petroquímicos son los Uniquac, ¿te fijas? Entonces uno busca un poco cuál es el modelo más apropiado y está archi estudiado. Hay millones de libros de Aspen, entiendan que esto es una compañía ya muy grande, la licencia vale $100.000 anual, nosotros tenemos acá, no podemos usarlo para pega, ojo, se me están preguntando. Yo soy responsable de la universidad por el programa Aspen, pero podemos hacer para contratos. Sí podemos usarlo con ENAEX, con ENAP, porque ellos tienen licencia industrial. ¿Ok? Si tienen contactos, pegas, práctica y todo, podemos usar Aspen. ¿Ya? No con otras compañías. Pero es otra cosa, ¿ah? Es otro programa. Tenemos contemplado destilación y también una absorción con calores, ¿cierto? Hay otro laboratorio más de Aspen con absorción. ¿Sí? Ya, aquí hay típicos valores de los K que les decía. Aquí está expresado como KGA. Para que comparen solamente, estos son los diámetros, este es el valor de K, este es monturas Bell, las monturas Bell, ¿cierto? Que son como las de los caballitos, tienen ratching, aquí mira, ratching cerámico y metálico, ¿ya? A 25 milímetros, perdón, y esto está hecho, fíjense, estos tipos de anillos están hechos solamente para este sistema. CO2 por 1% molar en el aire, está diluido, tiene solución con soda, por tanto reacciona, cambia el pH, ¿por qué normal? No, porque dice molar debe ser, ¿no? 25% conversión de la reacción química, opera a esta temperatura, a esa presión, el flujo de gas está fijo, está expresado, en vez de expresarlo en litro, es lo mismo expresarlo a una condición estándar, acá está en masa. Lo SLPM a la larga es porque tú tienes una densidad conocida. O sea, tú tenías 10 SLPM. Entonces tú dices cuál es la densidad a una atmósfera y 25 grados, multiplicas por eso y te da los kilos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí está expresado en kilos. Hablar de SLPM también estaría bien, pero si tienes la densidad.
tiene hasta en otras unidades, está en pies por segundo, excepto el experimento, los que tienen asterisco, ¿cierto? Que están a otra velocidad de gas. O sea, en esta tabla muestra una misma condición, pero los asteriscos están en un flujo de gas un poquito más alto, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de este ejercicio mental? Es ver el efecto que tiene, por ejemplo, el tipo de material. Ahí uno ve la diferencia 27-29, en los anillos más chicos, los más grandes ya no la ve, también hay un error. El L es la velocidad superficial del líquido, o sea, estamos hablando de una L sobre G acá. O sea, la tabla me muestra dos niveles de L sobre G, con una velocidad distinta. Y fíjense cómo, a ver, veamos acá, no tengo pérdida de carga. Veamos los más altos. Este es más alto. Este sube más, porque tiene el L sobre G mayor. Pero comparemos con lo mismo L sobre G. Comparemos entre el. No veo mucha diferencia. No, mucha diferencia. Aquí veo más diferencia. Entre el 38 y el. O el que está otro flujo de gas, trampa. Pero comparemos esta columna de acá, a 38 milímetros. ¿Por qué tenemos 38 y 43? Tenemos el Intalox. El Intalox y arriba tenemos Raching. ¿Por qué el Intalox es mejor? El coeficiente de transferencia de materia. El Raching es un tubo pelado. El Intalox es eso que se llaman los pass-through, que tiene como cosa intermedia, tiene paleta y todo. Entonces se genera mejor mezcla, ¿ya? Y seguro que tiene menor delta P. En este caso, no importa el delta P, porque el caudal está controlado. ¿Me explico? Está en una misma condición de caudal, una misma condición de presión. Entonces, estoy mostrando esto porque es un sistema de absorción de CO2 con reacción química, con distintos empaques, a dos niveles de líquido y con dos niveles de gas, que sería con los asteriscos, ¿ya? Y fíjense que hay diferencia en los coeficientes. El mismo sistema, solamente por el tipo de empaque. ¿Entienden la idea, cierto? El tipo de empaque me hace la diferencia para este sistema a iguales condiciones de operación, ¿ya? ¿Se entiende? Por eso uno busca y optimiza el tipo de empaque. Si pasáramos a un empaque estructurado, que es lo más común, va a ser mejor o peor, sin pensar. Un empaque estructurado. Mejor, siempre, porque tiene mucha más área por metro cúbico y tiene menos pérdida de carga. Sin pensarlo. ¿Ya? ¿Ok? Ya, y aquí al revés, tenemos distintos sistemas. Tiene un sistema de absorción de ácido clorhídrico en agua, de amoníaco en agua, así. En el caso de, claro, del cloro en hidróxido de sodio, está un 8% de sodio. H2S con hidróxido de sodio, un 4%. Son distintas soluciones, gases y soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Y este experimento se hizo para anillos. Estos son de la compañía Norton que fabrican, ¿cierto? Para los anillos 38 milímetros cerámicos, Intalox, Saddles, el gas, que está en ese rango de concentración entre 0,5 y 1%. La reacción química, porque estos son con reacción química, ¿cierto? A un 33%, a esa presión. Entonces esto es para un mismo tipo de empaque, fíjense, un mismo tipo de empaque, distintos sistemas. ¿Sí? Y aquí me está dando el KGA. Pasamos para el sistema vamos más extremo. HCl, que es una reacción del ácido fuerte, con solubilidad de Henry, ¿cierto? El coeficiente es súper alto, 353. Y después tenemos el cloro. ¿Qué pasó acá con el cloro? ¿Qué se parece al ácido clorhídrico? ¿Por qué bajó 300 veces, digamos, 200 veces? ¿Qué ocurrió? Mismo empaque. Tengo una columna de absorción con un empaque. En uno inyecté cloro, ¿cierto? Y el cloro lo estoy inyectando
En la fase líquida, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la diferencia? Mismo empaque. En el primer caso hablábamos del Kg y el Kl, ¿cierto? En este caso, lo que está limitando la transferencia de materia es el gas, como ecuación. Pero tengo el empaque, todo mojado, líquido, no hay resistencia. Es súper alto el coeficiente. Mientras que el otro, que el gas, la que me hace la resistencia es el empaque, el líquido, por el proceso. O sea, el cloro difundiendo en el líquido, ¿cierto? La resistencia del líquido, ¿ya? Entonces aquí, rayas para la suma. No sé, es muy distinto un sistema que otro con la misma columna y el mismo sistema con distinto empaque. Hay un efecto, pero un poco menor, ¿ya? O sea, es marginal la diferencia que... ¿Sí? Pues aquí pasamos... ¿Sí? Distintos líquidos y gas. Eso lo estoy mostrando. El mismo empaque acá. Pero entonces, ¿qué afecta más? El empaque afecta en menos cantidad, es marginal. Hay un tema costo, pero esa pequeña diferencia igual te ayuda en los procesos. Pero es menor. Si mira la tabla así en grueso, mira 20, 30, te fijas, ¿no? Ya, dos veces. Dos veces. O mismo sistema. Pero si cambio el sistema, y eso lo sabemos también, por la curva de equilibrio, el coeficiente de difusión, es mucho más importante el sistema que tú tienes. Por tanto, yo no podría usar información de CO2 agua con cloro agua. Ese es el tema. No puedo usar, no puedo asumir. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Por qué pasa? Ah, que yo vi la absorción de... No, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver la absorción de CO3 en ácido sulfúrico, porque el calor de reacción es súper alto, que SO2 en agua, y tampoco no tiene nada que ver H2S con soda o H2S con dietanolamina, son cosas distintas. Es que el cloro, mi problema es de materialidad, diría con cerámica, y si exotérmico con temperatura no me sirve. El cloro es súper, nosotros trabajamos con gas cloro inyectado en yodo, ocupamos ductos de PVC, todos llorando en el laboratorio, que la escoba con puros tubos de teflón. El cloro y el yodo es lo más desgraciado que hay. Teflón me funcionó, lo compré en SMC, conocí la compañía SMC, un tubo de teflón, son conectores de aire. Y después para el yodo, el cloro, cosa así muy desgraciada, se llama el bitón. Todo lo que es bitón, no es bután, no, bitón, con B corta. Es muy resistente, tanto para sensores, instrumentos, materiales, ¿ya? Pero son súper desgraciados. Entonces tiene que ver con materialidad. No hemos hablado de eso. Decisiones, pero también tiene que ver con materialidad, ¿ya? Y la temperatura, o sea, cerámicos para más alta temperatura y más resistencia a la corrosión, ¿ya? Pero son más caros, y cuando los medís se rompen. El acero inoxidable, los 316 o 304 es más resistente, ¿ya? En general se ocupan más plástico para procesos más normales. Ya, después, ¿qué tenemos acá? Ah, siguiendo. Entonces acá, de los sistemas, estas son como las aplicaciones típicas para la absorción del acetona, el agua, el disulfuro, es una absorción física, o sea, Henry, equilibrio, y después tenemos otras que son reacciones irreversibles, lo que le hemos transmitido, pero aquí está resumido. Este ejemplo ya se lo he dado. ¿Ah? Cuando usted mete soda, irreversible, ¿sí? Y cuando tiene, claro, justamente acá, pues el DEA, el dietanolamina, todo eso, CO2, todo esto lo hemos hablado en las clases, ¿cierto? Entonces hay que entender que lo que se modifica acá es este C de equilibrio. C de equilibrio, en un caso cuando hay reacción irreversible, que acero en la fase líquida tiene un gradiente más grande. El problema es que usted tiene que comprar un reactivo todas las veces porque se consume. En el caso de los reversibles, hace un make-up. ¿Ah? Está dando vuelta al subproducto que extrae. Se fíjese, un mismo sistema, yo puedo trabajar con absorción de CO2, con soda, con dietanolamina, depende de mi proceso, depende de la concentración, depende de lo que quiera hacer. ¿Ya? Caso típico, eso que es lo que es una planta de ácido sulfúrico, esta misma existe en Antofagasta, se llama Noracid. El minuto cultural, colocar la musiquita en el minuto cultural. El ácido sulfúrico normalmente se hace de plantas de
fundición, donde tú generas SO2. Lo que hace tú en la fundición del cobre que viene sulfuro se saca y genera SO2. Tenemos 5 plantas en Chile y no las vamos a cerrar. No se puede. ¿Ya? Ese CO2 se captura para un reactor catalítico, se reacciona SO2 SO3, genera SO3 con enfriamiento intermedio y absorbe ese ácido sulfúrico. También puedes producir ácido sulfúrico y es un material importante porque sirve para las pilas de lixiviación. Es un producto químico que se comercializa. 400, 500 dólares la tonelada. ¿Ya? Ahora los japoneses van a traer harto porque les sobra de la fundición. Les sobra. Es el costo del transporte. Esta es la planta típica en Oracid. Esta funciona con un quemado. Queman, el azufre se combustiona. Compran azufre en Bolivia. Ahí tienes tienen el secador, el aire seco, ¿cierto? Meten un blower, que es un soplador, unos 2 bar, meten aire, queman. La gracia de esta planta, yo una vez recibí una práctica, algo así, con datos súper técnicos, es ridículamente barato porque genera su propia energía. Al quemarlo generan calor y con eso tienen turbina y todo. Es ridículamente barato hacerlo así. ¿Ya? Intercambio, y ese que está allá, los equipos de acá, estos son los distintos convertidores. Estamos hablando en el caso del teniente, un equipo de 5 metros de diámetro, es gigante. 5 metros de diámetro son los convertidores catalíticos. El catalizador del pentóxido de vanadio. Catálisis. Fondo. ¿Qué hace un catalizador? Reacciones químicas. ¿Oh? La acelera, en cierto modo sí, pero hay un término conceptual más importante. Energía de activación. ¿Qué característica tiene el catalizador? ¿Se consume? No se consume. Se puede envenenar, pero no se consume. Ayuda a reducir la energía de activación de la reacción. En este caso tenemos pentóxido de vanadio y tenemos una etapa de enfriamiento intermedio. ¿Por qué tenemos etapa de enfriamiento intermedio? No, es en un compresor. Reacción química. ¿Hiciste reactores químicos? ¿Hiciste reactores químicos? Todavía no. Todavía es Young Padawan. ¿Por qué tenemos enfriamiento intermedio? No, es en absorción. Está hablando de reacción química, reacción química. No, tú no has hecho reactor químico, no podía hablar todavía. Muy chico. ¿Quién hizo reactores químicos? Levanta la mano el que ha hecho. ¿Lo ha hecho? Ya, pero no es difícil, mira. Es que el concepto, el tiro, para que lo sepan de una vez. Ya, tú tienes una reacción química de IADT, ¿cierto? De IADT o de CADT. Menos K por C, reacción de primer orden, ¿cierto? Si es un reactor batch, llega a una ecuación exponencial, 1 menos la exponencial de menos K por T. Aquí llega una conversión infinita, esta es la conversión en el tiempo. ¿Ya? Pero este K, dependiendo de la reacción, ese K es un K0 por la exponencial de menos energía de activación que habla el compañero ahí sobre RT. Entonces si se calienta el K, cae y esta reacción se hace. Entonces lo que tengo que hacer es enfriar porque mantengo la constante cinética del proceso. ¿Ya? Y lo que hace el catalizador, esta energía, claro, pues si no tuviera catalizador se demora mucho más, el K chiquitito. Y lo que hace el catalizador reduce esta energía de activación. ¿Estamos? No es más complicado que eso. Tienes tu ecuación exponencial en un reactor batch o flujo pistón y el K es función de la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius. Véanlo porque vamos a hablar de esto en lixiviación. Lo vamos a ver en lixiviación. Se los tiré. Ya, entonces, ¿a dónde voy acá con esto? Tú tienes después harto intercambio, después llegas al absorbedor, a este absorbedor de SO3, y esta absorción ocurre con ácido sulfúrico. Esto tiene un empaque, donde ahí mi factor más limitante es la viscosidad del ácido sulfúrico. Por eso le decía que era muy difícil. Viscosidad del ácido sulfúrico, funciono con anillos funciono con anillos Ratchin cerámicos.
Pero tengo que echar súper poco líquido también porque la viscosidad, esto queda muy pegado. ¿Ah? Se retiene mucho, el hold up es muy alto. Y por otro lado, como la reacción es muy exotérmica, la razón del SOLG es presente. Es uno de los. Son cosas distintas. Calor de reacción me obliga a la LSOLG y también por un tema de la viscosidad que tiene este ácido, que es la parte fluidodinámica, me obliga a tener poquito fluido. ¿Estamos? Entonces siempre tienen que considerar las propiedades de los fluidos. ¿Ya? No es pura transferencia de materia. Bien. Inyectores de gas. ¿Cómo inyectamos gas? Un tubo pelado, que es lo que normalmente hacen, es muy malo, que el caso Jujuy genera una distribución bimodal. Hagámosla simple. Hay inyectores de gas que tienen un impeller, pero que hacen el esfuerzo corte acá, que son las celdas de flotación, se generan agujas chicas. Tenemos aire forzado, aire inducido, inyectores porosos que ocupamos mucho, con orificio, porosos se ocupa varios, hay tela filtro, cerámico, un montón más. Hay por desorción, ¿qué quiere decir eso? Pesco una columna, meto aire, lo comprimo, 60 psi por ejemplo, después con una válvula lo desorbo. ¿Qué es lo que ocurre? Hacen micro burbujas. Ese sería un sistema ambientales. Puede ser un sistema, tengo no sé cuántos lápices, puede ser un sistema DAF o puede ser CAF, con C, CAF. ¿Levanten la mano a los ambientales? ¿Quién ha visto el sistema TAF o CAF? Tratamiento de agua. En el DAF presurizo, genero y estas son micro burbujas de 50 a 100 micrones. No hay otra forma de hacerlo para generar una alta área superficial para aquí remover aceite y gas. En un momento en la vida trabajamos en una planta ahí con la compañía holandesa de DAF. No sé si voy a volver a tocarlo, pero anoten, DAF, CAF. CAF funciona con cavitación. Tú le metes un poquito de aire a la bomba, la haces funcionar en cavitación. ¿Y eso es malo? Es malo, dura 3 meses. Pero es más barato que el sistema DAF. De hecho, estoy hablando del año, no importa, 97 por ahí. En Holanda, yo fui a Holanda a ver este equipo. Está tabulado y es re fácil, porque la legislación holanda dice, ya, usted tiene tantas DBO, tantos sólidos, tantos litros, le cobro tanto, por regiones en la Holanda. Y habían dos opciones, me voy por un CAPEX alto, o por un sistema con inyección en el rodete, que reemplazo el rodete cada 3 meses. Y tú evaluás cuántos florines te salían en esa época, no habían euros, los florines te salían, ¿ya? Lo ocupamos harto, hemos trabajado harto con sistema TAF. Tratamiento de agua-sangre, lo que es material coloidal. Yo trajimos una planta piloto de esto en su momento. Y tengo que construir un equipo de esto ahora, con DAF. ¿Ah? Es súper potente para remoción de material coloidal. ¿Ok? Deben manejarlo. Funciona con un reactor tubular. Debo tener las presentaciones por ahí de esto, porque lo hacía un curso de agua a tiempo, en la noche. Entonces a eso nos referimos con desorción presurizado. Y también puede ser electroquímico. Si yo tengo agua, hago la electrólisis del agua, genero oxígeno e hidrógeno. Entonces son micro burbujas. Súper importante entender que yo logro micro burbujas solamente con un sistema presurizado por electroquímico. No puedo lograr burbujas dispersas. 50 a 100 micrones solo lo logro con desorción. ¿Ya? Después tenemos mezcladores estáticos, creo que les muestro. Pero básicamente son formas. ¿Por qué me interesa esto? Para controlar el ingreso de gas, como lo había explicado antes en el caso de Jujuy. ¿Se acuerdan que hablábamos de este anillito? Ya, acá tenemos otro equipo que es el Venturi, que esto genera gotas, lo que les explicaba, este chorro metiendo un chorro, un jet de líquido, el solo de tirar el chorro genera vacío y chupa el gas. O sea, no necesito soplador, no necesito nada. Tengo una chimenea, tiro un Venturi, y mi geneste con el eyector, ahí están las condiciones típicas, esto sale en el Perry, entonces yo puedo tener una conexión a una tubería de gas y va a chupar, solamente por efecto Venturi. Y me sirve de lavador de gases, tanto material particulado, si usted conecta esto a una chimenea de combustión, madera, en el sur de Chile, lo que quiera, saca material particulado, lo absorbe y todo lo que hay absorción de gases. ¿Estamos? Así es como funciona el Venturi. Después tenemos los inyectores estáticos. Si lo tiene sólido, el hecho de que pase la pulpa por este inyector genera vacío también.
Nosotros ocupamos y construimos de hecho hicimos uno transparente de para escuchen bien, para la recuperación de tinta de papel de la recicladora de papel. Fue una primera pega que me tocó hacer, está publicado en el 98 en Canadá. Esto lo hicimos allá. Entonces con un aparato tú haces pasar pulpa, Venturi, inyectas gas y digamos que decapitas las burbujas, las cortas la cabeza y salen chiquititas, controla. Y fíjense, este gráfico es importante entenderlo, posiblemente lo pregunten en alguna prueba. Atención. Acá tengo el flujo de gas que se inyecta y está parametrizado por el flujo de líquido que pasa. Fíjense ya, de circulación, pulpa, pasa líquido, ¿cierto? A lo largo del tubo. Mientras más velocidad de líquido yo tenga, empiezo a generar burbujas más chicas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo burbujas más chicas? Porque subió el gas Holda. Un mismo aparato, controlo tamaño de burbuja, simplemente recirculando la. Es una forma muy sencilla de controlar. De hecho, inventamos un aparato que está con solicitud de patente, que está basado en este principio, pero es con un poroso. Poroso inyectamos líquido, para producir esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces podemos generar burbujas muy pequeñas. Hay un video súper famoso ahí, un colega, muy pequeña, como humo, se ve como blanquitos, muy pequeña, gracias a este efecto. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que usted recircula cierta cantidad de una pulpa, un material puede estar sucia. De hecho, esto fue en la planta de reciclaje de papel en Bowater, en Ottawa. Solamente, no está por acá, pero debe tener la publicación por ahí si a alguien le interesa. Después tenemos los porosos. En los porosos está en el PR explicado, pero todo eso está mal, porque nunca han medido tamaño de burbuja. Nosotros inventamos una forma de medir tamaño de burbuja, en McGill, el año 2006-2007, industrialmente, porque antes no se podía. Si ustedes revisan los videos del colega mezcladores de Filadelfia, no saben medir, no tienen cómo medir. Nosotros sí. Entonces hay una foto de cómo medimos tamaño de burbuja con image analysis, y lo otro desarrollamos inyectores de gas, esto como truco, mientras más largo es mejor, porque si tú tienes poco flujo de gas, sale por aquí el flujo de gas. Si aumenta el flujo de gas, se siguen llenando los orificios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el poroso y el El poroso, el flujo de gas pasa a través de microorificio. No sé, microorificio. Es como una tela filtro. En el Venturi no hay nada poroso, simplemente hay un tubo con una estrangulación y un gas. Y al pasar, como que lo decapita. El Venturi es mejor cuando tienes pulpas y incrustaciones. El poroso tiene problemas de incrustaciones. Si tú paras el flujo de gas, se te devuelve la pulpa. Pero desde el punto de vista de área interfacial, control, construcción, el poroso gana. Pero hay que tener cuidado con la mantención. Este es el ejemplo que les mostré de la planta de disolución de carbonato de litio en Jujuy, Argentina. El parámetro fue, pasamos de 7 a 1, simplemente por reducir tamaño de burbuja. Lo que sí seguro es malo, cualquier cosa que tenga un orificio de 10 milímetros, una pulgada, un inyector, un tubo pelado, siempre es malo, no funciona. Caso, no lo puedo grabar acá. Así que el tema de dispersión de gas es súper relevante. Cuando hablábamos de que medimos tamaño de burbuja, que hay un ejemplo en celdas industriales, lo hemos medido en todo el mundo, literalmente en los 5 continentes, en plantas principalmente de concentración de minerales. Ahí está la relación entre velocidad superficial de gas, de nuevo hablamos de JG, para independizarnos el tamaño del equipo, caudal dividido por área, y tenemos el D32 milímetros, distintas celdas, ahí es como se ven las distribuciones. Mucha experiencia, o sea, 30 años midiendo. Esto es lo que ya vimos, los indicadores, el diámetro Schotter, acá está un poco más en detalle, llegamos incluso hasta el D43, que tiene que ver con el momentum y todo, pero es para que sepan que son formas de convertir una distribución de población, partícula, gota, burbuja, una población, en un indicador estadístico que incluye otros factores. En este caso incluye el momentum, lo ocupan los de combustión. ¿Ah? Es el aparato, no recuerdo si se lo había mostrado, básicamente es el aparato que desarrollamos. Hemos intentado, de hecho, pueden buscar en INAPI, pueden buscar INAPI, en la oficina de patente en Chile, pueden buscar Baber Bioer, Master Kakuna,
Tenemos la patente concedida de ese aparato, pero la verdad no me gusta todavía cómo funciona. Con el BINET estamos desarrollando otro equipo. Hay temas que se te pegan mucho. Pero esto lo he usado por mucho tiempo en varias plantas en el mundo. Podemos medir tamaño de burbuja. De hecho, ustedes fotografiaron. No les dimos el programa ni nada, pero ustedes fotografiaron, la contaron a lo bruto porque no nos interesa la precisión. Lo que interesa es que vean que hay un cambio grande en la inclinación. De hecho, esa inclinación de 15 grados la desarrolló un colega chileno, se llama César Gómez, viendo una botella de pisco, porque le gusta mucho el pisco sour. Entonces, pues le pueden preguntar, César Gómez. Ahí desarrolló el 15 grados, una tesis de doctorado para que las burbujas se deslicen y puedan verlo. Por eso están acostaditas en las cámaras esas. Es como el Babel Viewer, pero no es el Babel Viewer, lo ven directo. Y ustedes ven la foto fea, miden ahí casi con regla, pero no me interesa que tenga una precisión, sino que se den cuenta que efectivamente el espumante reduce la coalescencia y el tamaño. Lo vieron, ¿cierto? Y se expande. Ese que no quieren ver, no más. Y es suficiente. Siguiendo la misma línea, y esto es importante para ustedes como ingenieros, ya hablamos del área interfacial. Este es el área interfacial de reactores gas líquido relativa al líquido. Estamos claros que es relativa al líquido porque es dividido por 1 menos Eg. Estamos claritos con eso. Y aquí viene otra enseñanza más. De máster. ¿Está bien o no? No se ve. No es tan bueno el gráfico. Está como al revés. Ya, pero no importa. El parámetro importante, cualquier reactor gas líquido, en la medida que tú aumentas la velocidad de gas, vas pasando de una región de burbujeo. Acá está el diámetro del reactor, la región de burbujeo. Se ven las burbujas lindas. Después hay una zona de transición donde hay unas más grandes y todo. Cuando tú ya pasaste el 3,5 centímetros por segundo de velocidad de gas en un inyector de gas, velocidad superficial, 3,5 centímetros por segundo, estamos hablando más o menos por aquí. Si tú te pasas de eso, entra un régimen en el cual no produces este mezclado. De hecho, si tú mides gas hold-up con espumante o sin espumante, el gas hold-up es relativamente lineal. Se quedaron todos, parece. Gas hold-up, cuando la cosa anda bien, a 1 centímetro por segundo, tú tienes 10%. Y esta cosa sube, y después empieza a caerse acá, y aquí se cae completamente al 3,5. Se cae, aunque tú metes más gas, porque como son más grandes, ocurre esto, empieza a ocurrir esto. En un tubo más chico, en un reactor más chico, ocurre esto. Estamos 0,2, estamos hablando de 20 centímetros, ocurre eso. Se cae porque esas grandes se mueven muy rápido. Si se mueven muy rápido, se cae el cajón. Y eso lo vemos. ¿Sí? Churn turbulent. Dice por ahí, no está, pues. Churn turbulent. Aparece en el libro del profesor Finn. Churn. Turbulent. Churn. Turbulent. Ya el SCOA. ¿Ya? Y lo interesante es que uno visita plantas y cosas y con ese puro parámetro hace la tremenda diferencia. Porque ¿cuál es el concepto intuitivo? Metámosle más gas para más transfer, metámosle más gas para mejorar el proceso, ¿no? Metámosle más. Primer condoro. ¿A qué condición está? Presión, temperatura. Se equivocan, créanme, se equivocan. Ocurren cosas muy estúpidas. ¿Tienes presión regular? No. Entonces, ¿cuál es tu presión? ¿A qué condición de presión? Porque estás metiendo 10 litros por minuto o 100 o 1 metro cúbico a 2 bar, es el doble en caudal. ¿Me explico, no? Yo digo, tu parámetro de diseño 2 centímetros por segundo. Sí, lo puse a 2 centímetros por segundo. Estoy metiendo 100 metros cúbicos hora, que son 2 centímetros por segundo. ¿A qué presión? 2 bar. Entonces el doble. Es 4, por eso no te funciona. ¿Sí? Y no manejan esto, no manejan este concepto de lo que ocurre, porque aquí tú induces produce más coalescencia. ¿Ok? No nos detengamos tanto en esto. Reactor gas líquido, 3,5 criterio, pasamos a otro régimen.
Si es columna más flaca, más grande, pasa de un lado a otro, es algo que tienen que manejar como criterio de diseño. Extracción de yodo, si yo se lo había comentado, y lo que tú preguntabas, ¿cuál es mejor? Nuestro gran problema, que los inyectores porosos, cuando fueron apretados, no quisieron comprar manómetros, se rompían, y si tenía todo el gas, no tenías cómo verlo. Entonces ahí desarrollamos este otro aparato, esta columna, que van por fuera. Entonces por fuera tú tienes el inyector poroso que sí funciona, con el líquido que recircula para producir este esfuerzo de corte. Esto fue lo que desarrollamos con la profesora Paula. Y acá tienes una válvula de guillotina que en cualquier momento puedes sacar el tubo y hacerle mantención, sin parar el equipo. Ese fue el desarrollo. Esa es la ingeniería de mejoras que se hizo para los inyectores de gas. Tener externo. Ese es como el futuro, lo que visualizamos. Y también tiene solicitud de patente este invento. ¿Ok?